Jungkook siempre ha sido un tema de conversación entre los fans de BTS, y aunque muchos intentan minimizar la química y complicidad entre Jimin y Jungkook, las pruebas han estado ahí desde siempre. No es solo la forma en que se miran, la manera en que se buscan, incluso en medio de un escenario enorme, o los pequeños gestos que parecen naturales para ellos, pero que para los que observamos de cerca dicen mucho más de lo que aparentan. A lo largo de los años, los momentos entre ellos han sido tantos que sería imposible enumerarlos todos. Y a pesar de esto, todavía hay personas que insisten en decir que todo es imaginación de los fans del Jungkook. Pero, ¿cómo pueden negar lo evidente cuando Jungkook ha demostrado en múltiples ocasiones que Jimin ocupa un lugar especial en su vida? Un claro ejemplo de esto es cuando Jungkook empezó a hacer lives con más frecuencia. Para muchos fue una sorpresa verlo tan seguido en directo. Pero, para los que prestamos atención a los detalles, lo más curioso era que sin importar de qué tratara el live, el nombre de Jimin tenía que aparecer en la conversación. No era algo forzado ni algo que los fans inventaran. Era Jungkook mismo quien traía a Jimin a la charla, quien hablaba de él con emoción, quien parecía más entusiasmado cada vez que Jimin le dejaba un comentario en el chat. Era evidente que para Jungkook, Jimin no era solo un compañero de grupo más, sino alguien cuya presencia lo afectaba de una manera única. Un momento que dejó huella en los corazones de muchos fue en el Día Blanco, una fecha que en Corea es parecida a San Valentín, donde usualmente los chicos les dan regalos a las chicas en respuesta a lo que recibieron el 14 de febrero. En ese live, que en teoría era una especie de cita con ARMY, Jungkook no pudo evitar mencionar a Jimin una vez más. Su reacción cuando Jimin comentó en el chat fue inmediata. Su emoción se elevó, su energía cambió y por un momento parecía que todo lo demás desaparecía y solo existían ellos dos. Jungkook se iluminaba al leerlo, como si la simple presencia de Jimin, aunque fuera en forma de un comentario escrito, fuera suficiente para hacerlo feliz. Y aún con estas pruebas tan claras, todavía hay quienes dudan y dicen que todo es imaginación de los fans. Pero, ¿cómo pueden ignorar el hecho de que Jungkook siempre menciona a Jimin? No es coincidencia. No es algo que los fans hayan editado o sacado de contexto. Es algo que ha pasado una y otra vez, en distintos momentos, en distintos lives, en distintas situaciones. Jungkook nunca ha ocultado el lugar especial que Jimin tiene en su vida, y aunque algunos intenten minimizarlo, la verdad está ahí para quienes quieran verla. 저번에 단톡방에서 술방하지 말라고, 술 먹지 말라고. 지민이랑 그 영상 보니까 뭐 언홀리 나왔을 때도 다 노래 꺼버리더만. 내가 또 봤는데 다 그 당연히 뭐 하는 거야. 알아, 나도 알아. 어우, 재맨. 형제 이거 2부예요, 2부. 지금 옷 갈아입었어, 내가. 아까는 약간 저지 입고 있었다가 지민이 형 왔다 갔나? 야만 안 갔으면 일로 와. Jungkook siempre ha sido el fan número uno de Jimin, y no hay nadie que pueda discutirlo. Desde los momentos más evidentes hasta los pequeños detalles que muchos pasan por alto, Jungkook ha demostrado una y otra vez que lo conoce mejor que nadie. No importa dónde estén, no importa cuántas personas haya alrededor, su atención siempre vuelve a Jimin. Es como si tuviera un radar interno, una conexión especial que lo hace saber exactamente lo que necesita, lo que le gusta, lo que le incomoda, lo que lo hace feliz. Y lo mejor de todo es que no lo hace por obligación ni por costumbre, sino porque simplemente le nace. Porque para Jungkook, Jimin es alguien demasiado importante como para no prestarle atención en cada momento, en cada situación, en cada mínimo detalle. Es adorable ver cómo siempre está pensando en él, en si ha comido, en si está cansado, en si tiene frío o calor, en si está cómodo o necesita algo. No importa si están en un evento importante, en una entrevista o simplemente en su día a día, Jungkook siempre tiene los ojos puestos en Jimin de una forma casi automática. Si ve que está incómodo, de inmediato trata de hacer algo para ayudarlo. Si ve que está callado, intenta animarlo o simplemente se queda a su lado, porque sabe que a veces Jimin no necesita palabras, solo compañía. Si está feliz, Jungkook lo mira con ese brillo en los ojos, con esa sonrisa cómplice que dice más que 1000 palabras, como si el simple hecho de verlo bien hiciera que su día también mejorara.
Y es que Jungkook no solo está pendiente de lo básico, sino que ha memorizado absolutamente todo sobre Jimin. Sabe qué comidas le encantan y cuáles no tocaría ni con un palo. Sabe qué bebidas lo reconfortan y cuáles evita. Sabe qué texturas le gustan, qué olores lo relajan, qué colores lo hacen sentir bien. Recuerda cada preferencia, cada pequeño gusto, cada detalle que incluso Jimin podría haber olvidado. Porque Jungkook no solo escucha, sino que guarda todo en su memoria como si fueran pequeños tesoros. Y lo más tierno es que no solo lo recuerda, sino que lo pone en práctica. Si están comiendo juntos, Jungkook se asegura de que haya algo que le guste a Jimin. Si están en una tienda, es capaz de señalar algo y decir, a Jimin le gustaría esto, porque lo conoce tan bien que podría elegir por él sin equivocarse. Pero lo que más derrite el corazón de cualquiera es la forma en la que Jungkook entiende a Jimin a un nivel emocional. No necesita que le diga cómo se siente, porque lo sabe con solo mirarlo. Puede notar el más mínimo cambio en su expresión, en su tono de voz, en la manera en la que mueve sus manos o en cómo se sienta. Sabe cuando Jimin está molesto, aunque intente ocultarlo con una sonrisa. Sabe cuándo está nervioso, aunque trate de parecer tranquilo. Sabe cuándo está feliz de verdad y cuándo solo está fingiendo para no preocupar a los demás. Y lo más lindo es que no siempre trata de presionarlo para que hable, porque sabe que a veces Jimin necesita su espacio. Pero ahí está Jungkook, esperando, dispuesto a escucharlo en cuanto esté listo. Es una conexión tan natural, tan sincera, que a veces parece que ni siquiera se dan cuenta de lo especial que es. Para ellos, simplemente es así. Jungkook cuida de Jimin, lo observa, lo protege, lo entiende y lo hace sin esfuerzo, sin pensarlo demasiado, porque es algo que le nace del alma. No es solo amistad, no es solo compañerismo, es algo más profundo, más íntimo, más hermoso. Por eso, no hay ninguna duda de que Jungkook es el fan número 1 de Jimin. No solo porque lo admira como artista, sino porque lo conoce como persona, porque sabe cada pequeño detalle sobre él, porque se preocupa de una manera que va más allá de lo común, porque lo mira con esa ternura, con ese brillo en los ojos, con esa complicidad que pocas veces se ve en la vida, porque su conexión es única, especial, inquebrantable, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, puede negar. Jungkook siempre ha tenido una manera única y especial de cuidar de Jimin, de demostrarle su cariño en los detalles más pequeños, en esas acciones que parecen simples, pero que en realidad dicen mucho más que 1000 palabras. Y una de las formas más tiernas y significativas en las que lo hace es a través de la comida. Porque para Jungkook, preparar algo para Jimin no es solo una cuestión de cocinar, sino una manera de demostrarle amor, de asegurarse de que esté bien, de consentirlo hasta más no poder. Un claro ejemplo de esto lo vimos en Are You Sure?, donde Jungkook estaba completamente atento a Jimin en todo momento mientras cocinaba para él. No era simplemente que estuviera preparando comida, era que lo hacía teniendo en cuenta cada uno de los gustos de Jimin, asegurándose de que todo estuviera exactamente como a él le gustaba. Si a Jimin le gustaba el picante, Jungkook se encargaba de que la comida fuera lo suficientemente picante para que la disfrutara. Si había algún ingrediente que Jimin prefería evitar, Jungkook lo recordaba sin siquiera preguntarle, como si cada una de sus preferencias estuviera grabada en su mente y en su corazón. Pero lo más tierno de todo era ver cómo Jimin no cocinaba. No porque no pudiera hacerlo, sino porque Jungkook se encargaba de eso por él. Era Jungkook quien tomaba la iniciativa, quien asumía el papel de cuidarlo a través de la comida, quien lo mimaba de esa manera tan dulce y natural. Porque para Jungkook, cocinar para Jimin era más que solo un acto de servicio. Era una muestra de amor, de dedicación, de preocupación genuina. Era su forma de decirle, quiero que estés bien, quiero que comas algo que te haga feliz, quiero que sepas que me importa cada pequeño detalle sobre ti. Y lo más lindo de todo esto es que no era algo forzado ni planeado. Jungkook lo hacía simplemente porque quería, porque le nacía, porque para él cuidar de Jimin era algo natural.